¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Bienvenidos a una emisión más de ABC a Fondo. Vamos a tocar el día de hoy un tema importantísimo. La calidad del aire, lo que estamos respirando aquí en la zona metropolitana de Monterrey y por supuesto los riesgos que esto conlleva para la salud de todos nosotros, de las familias regiomontanas, de quienes vivimos en el área metropolitana de Monterrey. Y es un tema que estamos viendo de manera más frecuente o escuchamos o vemos de manera más frecuente que la calidad del aire está rayando ya no solamente en mala, sino en muy mala o incluso extremadamente mala. Esto lo vemos, insisto, con mayor frecuencia. Y tengo el día de hoy a 3 invitados de primera, que de verdad les agradezco muchísimo que se encuentren aquí con nosotros. Está Selene Martínez Guajardo, quien es la directora ejecutiva del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire en la zona metropolitana. Selene, ¿cómo estás? Así es, Julio. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy para estar desmenuzando, que nos ayuden a desmenuzar, a analizar este tema tan importante que debemos de tener todos los ciudadanos y autoridades también, por supuesto, sobre la mesa. Está con nosotros el doctor Abelardo Elizondo, médico, obviamente, y también él es profesor del Servicio de Neumología del Hospital Universitario. Doctor. Sí, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes aquí compartiendo ese tema que es bastante importante. Los neumólogos muy buscados, ¿no? Últimamente por estas situaciones que estamos viviendo, no solamente por lo de COVID, sino ahora se han estado presentando más situaciones relacionadas con la contaminación. Sí, yo creo que después del COVID hubo mucha sensibilización por parte de la comunidad de las enfermedades respiratorias y creo que la contaminación del aire debe ser un punto muy importante de atención para nuestra comunidad. Totalmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Y está también con nosotros, no le gusta que le diga don, pero bueno, es con todo cariño y respeto, Guillermo Martínez Berlanga, quien es ambientalista, a quien en infinidad de ocasiones ya aquí en ABC Noticias hemos entrevistado, también hemos recurrido a él para que nos ayude a entender qué es lo que está pasando y qué es lo que se tiene que hacer. Don Guillermo, bienvenido. Gracias por la invitación, muy amable y pues un tema que hay que ponerlo en la agenda, es un tema donde las autoridades y los empresarios han caído en una especie de marasmo y ahí están como que hacen, como que actúan, pero no actúan, y mientras nos estamos muriendo, nos estamos enfermando, contaminados, y cada vez los casos de muertes prematuras aumentan. Es un problema que literal está en el aire, porque así es, todo lo estamos respirando, autoridades, no autoridades, quienes le deben de entrar, quienes estamos a la expectativa, todos, nadie podemos estar en una burbuja, en una cápsula, todos estamos respirando exactamente lo mismo, pero para entrar de lleno con el tema, ¿qué es lo que realmente estamos respirando aquí en la zona metropolitana de Monterrey, quienes habitamos en ella? Bueno, ¿puedo comenzar? Por favor. Las damas primero. Con la introducción. Sabemos que hay contaminantes en el aire. Existen ahora algunos contaminantes que ya están normados por las normas de salud mexicanas. Y a esos contaminantes les llamamos contaminantes criterio. Los más importantes en este momento para el área metropolitana, porque son los que, digamos, un mayor número de días estamos sobre la norma de esos contaminantes, son 3 específicamente: las PM2.5 o partículas finas, las PM10, que son partículas menores a 10 micras o partículas gruesas también llamadas, y el ozono troposférico, que es diferente al ozono que nos protege, ¿no? Que está en la estratosfera. Al que comúnmente escuchábamos, ¿no? Desde hace años. Sí, exacto, hay un ozono bueno y un ozono malo, ¿no? En este caso. Y ese ozono troposférico que está cerca de nosotros también puede causarnos daños a la salud. Entonces, esos son los 3 contaminantes más importantes en el área metropolitana de Monterrey. Y digamos que es la urgencia, ¿no? de que tenemos que actuar sobre las emisiones que les están generando. Si tuviéramos que explicar qué son exactamente las PM2.5 o PM10, ¿cómo lo podríamos explicar, o a la gente que quizá no está tan involucrada con estos temas, quizá, y lo digo con todo respeto, el ama de casa, el padre de familia, el trabajador que todos los días va y sale de su casa muy tempranito y que ve esa capa ocre, esa capa de nata, esa nata en el cielo, pero dice, bueno, ¿qué es? ¿Qué es exactamente eso? Bueno, PM10, PM2.5, ¿cómo lo podríamos entender? Precisamente lo que dice la licenciada Selene. Este es un tema son pequeñas partículas, algunas, como bien se denominan,
menores a 2.5 micras, o sea, Ok. que obviamente no son visibles ni son perceptibles, pero yo agregaría una más de las que mencionaste tú, que es la PM1, que es la más mortal de todas, que es te respiras, te contaminas, se va por las mucosas, llega hasta los pulmones, a la sangre y al cerebro. Entonces, son pequeñas particulitas que están ahí, pues al respirar, al inhalar, pues te las tragas, o se van por las vías respiratorias, o se van por los ojos, o se van inclusive tomadas. ¿Sucede lo mismo con las otras dos? Todas son igual, bueno, a la excepción del ozono, que es otro tipo de contaminante, pero para especificar exactamente lo que es una PM, son partículas chiquitititas, que aquí están, aquí no las estamos echando, y no hay defensas naturales. Obviamente lo que empieza a defender pues son las vías respiratorias, que son las que se erizan y se saturan y te dicen no puedo respirar, y de ahí caes a las infecciones. Pero eso sería, en mi criterio, cómo describir esas invisibles partículas mortales que están pendientes en el aire, en la atmósfera. ¿Eso cómo lo vemos reflejado, doctor, ya en el organismo, ya en el me siento distinto o me siento mal Sí, o claro. no puedo respirar? ¿Cómo lo manifiesta la Sí. persona? Voy a tratar de explicarlo de una forma lo más sencillo posible. Ahorita hablábamos del tamaño de las partículas. Nuestro aparato respiratorio tiene cierta capacidad de filtrar ciertas impurezas del aire, pero tiene cierta capacidad, no es una capacidad infinita. Y la capacidad se pierde cuando las partículas vienen ya a ser de menos de 10 micras, y mucho más si son menos de 2.5 micras, y mucho más si son menos de 1 micra. Entonces, a mayor cantidad de exposición a partículas pequeñas, mayor riesgo de que ocurra un fenómeno inflamatorio en nuestro aparato respiratorio. Hay que dejar bien claro que la principal vía de entrada de los contaminantes es el aparato respiratorio. Puede entrar por piel si son partículas muy pequeñas, cavidad oral, sí es cierto, pero el aparato respiratorio es el primero. Y es la primera defensa contra este tipo de ataques. Y cuando no podemos defendernos, lo primero que hace nuestro organismo, como en cualquier otra enfermedad, es defenderse generando una respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria, si se perpetúa, genera cambios irreversibles a nivel del aparato respiratorio. Irreversibles. Pero nosotros como neumólogos hemos visto que la contaminación no podemos encasillarla nada más en el pulmón. Es una enfermedad sistémica que afecta aparato cardiovascular, sistema neuroendocrino, neurológico, crecimiento y desarrollo de niños, prematurez, embarazos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero volviendo a la pregunta base es, entre más pequeñas las partículas, mayor posibilidad de que nuestro aparato respiratorio no pueda defenderse a ellas. Y yo le digo a mis pacientes una cosa muy sencilla, nuestro aparato respiratorio no está diseñado para respirar ningún tipo de impureza. Y eso nos va a generar respuesta inflamatoria y nos va a generar, no nomás local, sistémica. Y eso traernos una serie de fenómenos importantes desde el punto de vista médico. De las tres que se mencionaban, Selene, don Guillermo, la PM1 que mencionaba usted o sí, la adicionaba, la 2.5 y la 10, la más grave entonces sería, ¿cuál? ¿La 1? Por supuesto. Es la más en la que hay que poner como que más atención, pero esa no está normada. No está normada, parece que hay una tendencia, perdóname, porque te ibas a decir, ¿verdad? Adelante. Parece que hay una tendencia de las autoridades ambientales a escondernos muy bien la contaminación, por eso nada más hay 12 o 15 estaciones en lugar de que hubiera 25. Hay que reubicar 4 de las que están, que no son representativas, porque una está en el Obispado, adentro de Agua y Drenaje, y otra está acá en Plaza Serena, en una zona totalmente arbolada. Pues ahí pues, no se va a reflejar la contaminación. Y entre menos información den las autoridades, sucede lo que dice el doctor. Pues los pacientes no tenemos por qué saber qué nos está matando. El que tiene que resolver es el sector médico, y a veces no tiene elementos porque ya no hay defensas. Ya te di antibiótico, ya te di antiinflamatorios y ya no puedes respirar. Entonces tu organismo hace un esfuerzo tremendo, por eso vienen ataques al corazón, por eso vienen derrames cerebrales y una serie de enfermedades crónicas que pueden ser, como dice atinadamente el doctor, irreversibles. Exactamente. Desde el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, Selene, ustedes han hecho
en infinidad de ocasiones este llamado, ¿no? Sí. Para que se ponga más atención en cómo está normado Así o es. cómo se norma la cuestión de las emisiones Ujú. y pues las partículas, ¿no? Suspendidas en el aire y demás. ¿Cómo va este tema? Bueno, primero quisiera hacer una especificación muy importante. El tamaño de la partícula se refiere al diámetro aproximado de la partícula. Ok. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que de hecho tiene guías de calidad del aire que se actualizaron en 2021, que es, digamos, el organismo más importante de salud a nivel internacional, clasifica que las partículas más peligrosas son justo estas partículas menores a 2.5 micras, o sea, Ok. todas las partículas dentro de ese rango menor a 2.5 micras y más pequeñas tienen la posibilidad, por su tamaño, de entrar hasta la sangre, porque penetran hasta los alvéolos pulmonares al ser respiradas, pero hay dos vías principales. La respiratoria, obviamente es la principal. Entran las partículas cuando son respiradas por la boca o por la nariz y entonces pasan al tracto respiratorio y demás. Y hay una vía muy alarmante también a través del aparato respiratorio, que es que cuando las partículas muy pequeñitas penetran por la nariz, también puede traslocarse al cerebro. Entonces Wow. pasan directamente al cerebro con este proceso de inflamación y pueden entonces causar esa inflamación directamente en el cerebro. Por eso es la gravedad de estas partículas menores a 2.5 micras. Y otra de las cosas que quería mencionar es que justo la normatividad que ahora tenemos en México de salud ambiental, Ajá. justo valora estas dos partículas, y el día 26 de diciembre pasado se redujo la concentración promedio diaria y anual recomendada por esta normativa, en teoría para proteger la salud. Entonces imagínate que el promedio diario de PM2.5 que se recomienda, cuando antes era 41, ahora es 33. Ok. Pero la OMS dice que debe ser 15. Entonces, gradualmente necesitamos ir hacia lo que la OMS nos recomienda. O Y sea, hemos para ello avanzado, pero lento. O sea, vamos seguimos lento. estando muy atrás. Así es, o sea, vamos lento y lo que se requiere es, digamos, acciones más contundentes. Claro, es un proceso humano, evolutivo, muy, muy notorio, pero bueno, aquí lo interesante es que el tema principal es la salud y Claro. necesitamos avanzar con mayor velocidad, ¿verdad? Exactamente. Doctor, por favor. Sí, yo quiero hacer un apunte muy importante de lo que dice Selene. Lo que la OMS nos enseña que debemos de tomar como norma no es algo que sea una ocurrencia, Claro. es algo que tiene evidencia científica. Y yo creo que de entrada, el no aceptar la norma tal y como es de la OMS, nosotros estamos incurriendo en cierta omisión, porque eso está dado en base a evidencia científica. ¿Por qué tener una norma mucho más elevada a la que nos da la OMS? Claro. O sea, ¿cuál es la justificación para que aceptemos una norma como esa? Yo no le veo ningún sentido. O sea, la Organización Mundial de la Salud es una parte de la ONU que te da directrices de cómo convivir a nivel mundial en todos los sectores de la vida. Yo creo que en el área de salud debemos de ponerle mucha atención y ser pragmáticos con lo que ellos nos requieren como estándares de calidad del aire. Quiero pensar que hay naciones, hay ciudades que sí están acatando exactamente lo que la OMS Mira, está dictando. Mira, es tan importante lo que acaban de mencionar los compañeros aquí en la mesa, que desafortunadamente, aún con la norma de antes del 26, o sea, fíjate lo grave de esto, tenemos el 77% de los días con aire malo, 77% de los días del año. Bueno, ahora van a ser 120%, no sé cuánto, pero hay días, aún con la norma de antes del 26, que estuvimos respirando 20, 30 y 40 veces más arriba de la norma de la OMS. OMS, sí, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, cuando tú tienes un organismo de un niño en una cámara de gases, lo pones al mínimo y luego le vas dando, pues el chavito se va a colapsar y se va a morir, porque ya la norma ya no aguantó 10 veces más, ya llegó en 20. Y entonces hemos tenido días, que aquí los tengo en mi celular, que trajimos 590 microgramos. Morado, con toda y esto se debe, y yo quiero insistir,
que es una inacción perversa del gobierno, los empresarios y los contaminadores. Dejamos a la ciudad sin defensas naturales. Entonces, todo proceso, y aquí lo menciona en este estudio, que ahorita quisiera yo tocarlo porque tú lo debes de conocer muy bien, debemos de entender que cualquier proceso para hablar de contaminación tiene que pasar por la descarbonización. Ese es el tema mundial. Las grandes ciudades, estamos comentando Madrid tiene 8,5 millones de árboles, y el último alcalde les metió 6 hileras de árboles por la Gran Vía y la hizo peatonal. Nadie discutió. Todos ganaron, venden más, aumentaron los predios y la gente camina como 15 veces más, aparte de Las Chaser. famosas zonas de bajas emisiones. Claro. Entonces, si esto lo hacemos al contrario, ayer pasé por Juárez y me dio un gusto ver los arbolitos de la calle Juárez ya sobreviviendo a pesar de los comerciantes y de los ecologistas que decían, no van a esa altura de la banqueta, pues que pongan otra hilera en medio de Juárez. No quiero hablar de ciudades verdes como Barcelona, donde por lo menos tiene 80 avenidas con 6 hileras de árboles y todo el mundo convive, pero se le da preferencia al tema de la salud. En Nuevo León, con esto concluyo, nos cuesta, según los estudios del gobierno del estado, más de $1,600 millones anuales en salud con temas relacionados por la contaminación. Nada más. Entonces no le meten, no le invierten y te dicen, pues la norma, pues ahí le hacemos como que no. Y mientras seguimos avanzando, el índice de niños con cáncer hace más o menos 10 años ya tenía incrementos del 375%. Tenía que ser un tema de salud pública y pateamos la pelota. Entonces, bueno, aquí están los datos, ahorita los quiero compartir con ustedes, por favor, para que vean qué es lo que dice en este estudio que lo pagó la embajada británica. Por eso no pudieron decir mentiras. ¿Okay? Profundizando, Selene, un poco más en esto que nos dabas a conocer y que ya se hablaba de ello, obviamente, esta semana lo consignamos aquí en ABC Noticias también, de esta norma, ¿no?, que se ajusta, no todavía lo suficiente, pero que se ajusta en cuanto a la cantidad de emisiones o de partículas, o cómo se miden las partículas. Sí, exacto. Es esta norma de salud lo que establece son los límites salubres o saludables, con promedios diarios de concentraciones en el aire. Es decir, nosotros, por ejemplo, que contamos con sistemas de monitoreo de calidad del aire, pues ahí nos damos cuenta por zonas cuántas concentraciones hay de partículas y demás. Entonces hay promedio recomendado por la norma de salud diario y anual. Entonces, es decir, perdóname que te interrumpa, que como estamos aquí en la zona metropolitana de Monterrey, entonces ahora va a ser más fácil que se llegue a ese límite. Sí, exactamente, o sea, que se llegue a ese tope. Exacto, por eso también comentamos hace unos días que probablemente también el número de días sobre norma básicamente va a aumentar, va a ser más por alto, default, suba o no suba la contaminación. Entonces, por eso indicamos siempre que para nosotros el mejor indicador son las concentraciones, no tanto los días sobre norma, ¿verdad? Y es este cambio en la norma, este cambio en la medición, digámoslo así, de los límites, influye directamente en quienes emiten esas contaminaciones. Eso es algo muy importante. Lo que acabas de mencionar es clave, porque se avanza en la normativa de salud acerca de lo que deberíamos estar respirando. Exacto. Pero hay un retroceso o un detenimiento en la normativa directamente que regula las fuentes, por ejemplo. Y esto es algo que está de asustarse. Y no es por exagerar, pero realmente tenemos una norma federal, a nivel federal, que permite al sector industria, o sea, todas las fuentes fijas, emitir cierta cantidad de partículas sólidas, ¿verdad? Las que hablábamos hace un momento. Y esta norma es del 93. Bueno. Entonces, este año, en octubre justo, cumplió 30 años esa norma. Estamos regulando la emisión de partículas desde el sector de fuentes fijas con una norma de hace 30 años. Entonces, no puede ser. Exacto. Avanzamos en un tema de salud tal vez, recomendaciones y demás, pero ¿dónde está la actualización a la fuente emisora? No se ataca el origen del problema. Exactamente.
que realmente el origen del problema es la quema de los combustibles fósiles. Y el sector de la industria utiliza combustibles fósiles, el sector transporte utiliza combustibles fósiles, comercios y servicios utilizan combustibles fósiles. O sea, realmente toda la actividad humana depende del uso de combustibles fósiles. Entonces es ahí cuando tenemos que... Dice esto ahorita, no quiero asustar, yo creo que sí tenemos que asustarnos Sí. y deberían de estar asustadas las autoridades también porque, insisto, no están ellos en una burbuja. Quienes deberían de regular esto y de meter mano no están en una burbuja, estamos todos respirando exactamente lo mismo, sus papás, sus hijos, ellos, todos estamos en lo mismo y arriesgando, doctor, la salud de una manera impresionante. Claro, yo creo que cuando tomas una decisión de acatar o respetar una norma, implica muchas cosas. La primera es ver los orígenes de ese problema que no se respeta la normativa. Hay que ir a buscar el origen del problema y sobre eso las soluciones pertinentes. Pero en el viaje nuestra gente se está enfermando y desafortunadamente el tema de la contaminación, las muertes atribuibles a contaminación, efectos cardiovasculares, pulmonares, de cualquier tipo, no son causas atribuibles directamente. O sea, no podemos nosotros decir, tenemos la evidencia 100% científica de que este paciente se infartó por la contaminación. A este paciente le dio fibrosis pulmonar o EPOC o asma por la contaminación. Porque como todas esas cosas son multifactoriales, el último factor que quieren ellos señalar como causal es la contaminación. Y ese es el gran problema que se genera. Pero definitivamente hay artículos científicos que han demostrado que efectivamente sí incide en nuestra calidad de vida, en nuestra expectativa de vida y en nuestra mortalidad. O sea, primero es el cigarro, primero es cualquier otra circunstancia, las carnes asadas, pero no la contaminación. Nunca la contaminación. Entonces, ese es el gran problema. Yo puedo ahorita, ahondando un poco en esto, lo que está ocurriendo en esta temporada invernal. Tenemos una gran incidencia de virus, específicamente influenza, COVID, otros virus respiratorios, y lo que yo estoy viendo en el día a día en nuestros pacientes, aquellas infecciones respiratorias que tardaban 5 o 7 días en sanar, nos están llevando 3 o 4 semanas y el paciente persistentemente con tos, falta de aire, una cantidad impresionante de flemas e infecciones respiratorias de repetición. No terminas de salir de una cuando ya estás en otra. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo tengo una infección que me irrita mis vías respiratorias, le agrego la contaminación que me lo tiene irritado en forma permanente, en forma crónica, pues ¿cuándo voy a salir de la inflamación? Doctor, por eso estamos tardando más en, como decimos, ¿no? Coloquialmente, aliviarnos de la tos, o decimos, es que, bueno, me enfermé y la tos es lo último que queda, es lo último que sale, pero realmente se está prolongando la recuperación. Hay un por proceso de inflamación residual después de una infección que se está prolongando. ¿Por qué? Porque estás inhalando cosas que te está perpetuando esa inflamación residual. Hace años no se veía de esta manera. Era mucho menos intenso y lo veíamos nada más en gente que ya tenía enfermedades pulmonares previas, EPOC, o sea, le hace enfisema pulmonar, bronquitis, asma bronquial, fibrosis pulmonar. Ahora lo ves en gente sana, que no se enfermaba regularmente y le dura una tos 6, 8 semanas. Deportistas. Incluso deportistas. Y ahora estamos viendo mucho esta moda, que es una buena moda, de que la gente sale a escalar cerros, la gente sale a correr, a hacer ejercicio, bueno, busca quizá un parque, un área arbolada, el río La Silla, por ejemplo, que está con mucha afluencia todos los días, pero pues sí, es un buen hábito, pero estamos rodeados de cosas que no lo hacen 100% bueno. Yo les quiero poner un ejemplo que sucedió en Londres. Un neumólogo tenía una bebita de 12, 13 años con asma y eran unos picos así de contaminación. Y el doctor empezó a tomar una relación de cada cuando se ponía más cuando caía en crisis, complicada la crisis, hasta que la niña muere y entonces él puede demostrar que fue en un pico. ¡Pum! Se dispara la norma, fíjate, en Londres. Esto fue hace unos 8 o 10 años. Se dispara la norma, él puede demostrar, le gana la demanda a la ciudad con un fondo multimillonario y con eso crea un fondo para niños con asma para poder combatirlos en los picos de la contaminación. Bueno, esto aquí es inexplicable. O sea, no lo puede entender ni el señor Arreatia o el señor Martínez Muñoz o el otro, porque son los mismos, están reciclados. Y el tema es que no quieren, ahorita lo platicábamos con el doctor antes de que tú llegaras,
decíamos, es que el tema es que no lo quieren arreglar. A mí me dicen, necesitamos atender el tema de la contaminación. Y yo les pregunto, ¿cuánto le van a meter? Este estudio dice que hay que meterle 15,000 millones de pesos en 6 años para bajar mínimo 1,700 millones de toneladas de contaminantes. Y aquí te dicen todo. Necesitamos pulmones urbanos, áreas verdes, transporte eficiente, avenidas de una sola circulación, vialidad de primer mundo y conservar los ecosistemas. Porque ahorita el Consejo de Nuevo León, que son los dueños de la pelota, entre paréntesis, no tenemos biodiversidad, pues tenemos puro pavimento. No tenemos ecosistemas, no creen en los pequeños ecosistemas. Entonces, repito, insisto, hasta que se harten, si no descarbonizamos el aire, no vamos a reducir la contaminación. Están diciendo mentiras todos los días. Y los famosos corredores verdes, ¿qué tanto tienen de verde? Pues ¿O qué tanto tendrán de verde? Porque están muy retrasados es todavía. Que ahí lo que dice la doctora, llega un momento en que tú tienes un corredor verde y esa zona es menos agresiva para la contaminación, porque a lo mejor redujo 50 toneladas o 1,500 en la mañana, y los árboles producen oxígeno y emparejan un poquito ahí. Por eso decíamos ahorita, y tú me lo mencionaste afuera, doctor, me decías, es que mientras no salgas de ese sitio tan altamente contaminado, por eso el doctor, y lo repito porque lo ha dicho, el doctor Uriel Chavarría dice, jefe de trasplantes del Muguerza, dice, sálganse de la zona metropolitana porque nos están llevando al matadero, entre comillas. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde? Pues a donde sea. Desafortunadamente no todo el mundo se puede salir del área urbana, porque de aquí comemos, aquí trabajamos, aquí tenemos nuestras escuelas y todo esto. Yo creo que aquí un punto fundamental y nuestro trabajo como médicos ante la comunidad es que debemos de informar a la gente qué días están contaminados, qué tan contaminados están, qué medidas tomar. Y yo voy a hablar como ciudadano, no como médico. Yo no escucho, como en la Ciudad de México, cuando viajo a la Ciudad de México, que todas las estaciones de radio nos están dando la calidad del aire, que en televisión cada hora, cada 30 minutos están dándonos la calidad del aire, si hay contingencia, si no hay contingencia, qué hacer, qué no hacer, cómo proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros niños. No informamos a la gente, y la gente se sale en forma totalmente arbitraria a hacer sus actividades, a hacer ejercicio con unos niveles de contaminación no permisibles. Tenemos que primero cuidarnos y luego ya resolver de fondo todos los demás problemas. Pero si no los tenemos informados, desde ahí estamos empezando mal. No más parte de un dato, doctor, perdóname, porque es muy importante, se me pasa. La página de Madrid que mide el aire te manda por el celular la aplicación. En forma inmediata, ojo, hay alerta, no te metas por aquí, vete para tal lado. O sea, esto es lo que tú estás diciendo, es la Biblia. Y aquí hay pocos ciudadanos, hay que decirlo, en la zona metropolitana de Monterrey, que tienen quizá esa costumbre, esa buena costumbre de estar checando en la página, quizá con las reservas de si está bien medido o no está bien medido, si la lectura es real o no. Y los medios de comunicación, o al menos en ABC Noticias o en televisión, tratamos de estar al pendiente, lo ponemos en pantalla o lo comentamos, de tales estaciones reduzca sus actividades al aire libre, sí. Pero en muchas ocasiones no sabemos realmente qué hacer o qué no hacer. Estamos esperando quizá que se emita una alerta ambiental, que la autoridad competente dicte lo que se debe de hacer o no hacer, y nos quedamos como que todos en medio. Tendría que ser por ley. Debería. Tendría que ser regulado por ley para que todo, además no cuesta nada. Un ejemplo muy sencillo. Pero con esas leyes que tenemos... Un ejemplo muy sencillo. Tenemos una contaminación exagerada el día de hoy y los niños están en la escuela, no los saques al patio. Claro. Sí. Algo tan sencillo como darle la orden a la Secretaría de Educación. Hoy, por la calidad del aire, los niños no salen a jugar al patio. Algo tan sencillo, no lo hacemos. Exacto. Quisiera sumar a tu comentario, porque justo es muy importante, se relaciona mucho. Voy a tratar de relacionarlo con los costos, por ejemplo, que hablabas también hace un momento. Hay estudios, por ejemplo, del 2019, si no me equivoco, que evalúan la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey y otras zonas metropolitanas de México, y ellos arrojan que anualmente se pierde alrededor de 2.300 millones de dólares. Sí. Por
mortalidad asociada a la contaminación del aire, pérdidas económicas, ¿verdad? Y además ya sabemos también que en ese mismo año 2019 pues hay institutos de salud y métricas internacionales que han arrojado también que la mortalidad asociada a PM2.5 ronda hasta en los 2.500 muertes, los 2.580 muertes más o menos. Entonces, sabiendo esto, es lógico pensar que necesitamos un buen plan para reducir la contaminación, y parte de lo que tiene que pasar, Julio, es que tengamos un programa de respuesta a contingencias atmosféricas. Exacto. Porque en ese programa la intención en teoría sería comunicar masivamente por todos los medios posibles, no importando dónde vives, cuántos años tienes, etcétera, que tú sepas cómo está la calidad del aire y cómo protegerte. Y también no solo un factor de comunicación, también un factor de prevención y de reacción ante uno de esos días, ¿no? Entonces ese programa, aunque tenemos uno en Nuevo León, está desactualizado. O sea, los criterios para emitir una alerta hoy en día, si es que se emite, son muy altos. Entonces hay que actualizar ese programa y que ese programa pues realmente funcione para la ciudad y que todos sepamos qué hacer para no exponernos. Y entonces empiezas a reducir esos costos de los que platicaba. Tantas herramientas que hay actualmente, ¿no? Para comunicarnos. Déjame hacerte un punto clave. Lo que pasa es que cuando tú atinadamente dices, tenemos un plan para que haya una contingencia, el gobernador dice, no va a haber contingencias para no alarmarlos. Ahí te encargo, pues para eso son las contingencias. Claro, para tomar medidas, para cuidarnos todos. Hay una balacera ahí en la esquina y tú le dices al guardia, oye, no dejes salir a los señores que están ahí porque están tirando balazos ahí en la esquina. Y no me asusto, me protejo. Pero si el gobernador pasa de ese criterio, que dice, no les voy a dar alerta, a mi criterio, porque, textual, no quiero que se alarmen. No, perdóname, para eso son. Entonces tenemos que insistir que estos planes tienen que pasar por ley, porque ahorita ni siquiera está regulado por ley. Tú vas a salir de una empresa, vas a cerrarte, es que bájate de la banqueta, vámonos. O sea, ni siquiera está regulado por ley. Tú vas con los transportes, quieres que paren los camiones, estás loco, órale, vámonos. Entonces no pasa nada. Y yo le decía a un reportero hace unos 2 o 3 días que las pocas van 11 en el año, ¿no? Alertas. Sí, 11, debería 30. Te dicen, pues mira, son como las llamadas a misa. No hay una alerta, pero no pasa nada. Ahí tendrían que tener los hospitales, para que te lo sepas, pase abierto para cualquier ciudadano que se sienta mal. ¿Para dónde corre el aire? ¿Qué haces con tus ventanas? ¿Les pones un trapo, la cierre, etcétera? Medidas chiquititas, pero que te pueden salvar una vida. Lo que comentaba el doctor hace unos momentos, simplemente no dejar salir cuando están los niños en clases, no dejarlos salir al recreo, que no hay actividades, se suspendan actividades deportivas y demás, pero no hay manera de saberlo. Con esto. Analicen ahora cuánta cantidad de corredores están infartando in situ. Pues nomás coincide con la norma que está 20 veces. Entonces los chavos de 40, 50 van corriendo, pum, caen como pajaritos. Fulminados. Pues no es que estaba malito, no, es que se acumuló y ahí quedó. Pero esto ya es de todos los días. Entonces por eso insisto, y felicito al doctor y a Selene y a ti que estuvieron hoy aquí, porque tenemos que airear estos temas, les guste o no les guste. Es la salud de nosotros, de nuestros hijos, de mi esposa embarazada, todos los de la tercera edad, que sencillamente se va a ir acumulando esto y le están echando como la avestruz la cabeza bajo de la tierra y no pasa nada. Con eso. Preocupados hasta los que andan de candidatos y candidatas, van a andar en la calle. Pegando les puede pasar lo mismo. Van a andar respirando todo este mugrero también. Deberían de estar ahí atentos a eso, ¿no? Y preocuparse al menos por ellos mismos y que derive en beneficios para todos los demás. Lo que decía Selene hace unos momentos es totalmente cierto, coincido. Yo creo que la gente que nos ve y nos escucha en este momento en las plataformas, en radio y demás, va a coincidir. O sea, hay manera de que se pueda alertar a la gente, no nada más decir, se emite alerta ambiental y ¿qué sigue? Sí. ¿Qué sigue después de esto? ¿No? Hay muchas maneras, perdón doctor, en la que nos pueden informar
Y no solamente estar enterados de que se emitió la alerta, sino que se dé una instrucción a la gente, una inducción de qué es lo que se tendría que hacer y en qué momento también. Y sabes, José Luis, la gente que, por ejemplo, en mi área, que está enferma de sus vías respiratorias, es muy proactiva en todo esto. A mí me pregunta, doctor, ¿cómo le hago para saber cómo amaneció la calidad de aire? ¿Cómo le hago para ver en qué zonas puedo ir, qué zonas no puedo ir? Si tengo alguna actividad, en los adultos que tienen trabajo, en las mamás de los niños que preguntan, ¿los llevo a la escuela, no los llevo a la escuela? ¿Qué pasa? ¿Cómo ve las cosas, Sí. doctor? Ellos son muy proactivos, pero donde se atoran es la información no fluye como debe de fluir. Debe ser muy expedita y muy sencilla, que en una estación de radio, en una televisión, ver hoy la calidad del aire es esta, las zonas más afectadas, cómo corre el aire, estas son las más afectadas. Le procuramos que no evite este tipo de zonas, por favor, etcétera, etcétera, etcétera. No ocurre. Y es algo tan sencillo. Y así no estás tratando de raíz el problema de perdido, protégenos. Oye, home office, quien pueda, ¿no? También, por ejemplo. Por ejemplo. Digo, ya se vio en pandemia que es algo que funciona y que se puede aplicar quizá en cualquier momento. ¿Por qué no avanzar, no? Hasta a ciertas cosas. Pero bueno, si las normas o leyes datan del 93, algunas de las que nos rigen todavía, que por cierto, ¿hay manera de que ahora se pueda avanzar en eso, Selene? Sí, claro, involucrándonos, presionando, difundiendo la gravedad de tener normas del 93. Como mencionaba, está muy bien poder avanzar en normativa de salud, pero ¿cómo le hacemos para poder cumplir esos estándares de salud, verdad? Y la otra es que también necesitamos ser muy claros en el recurso que se está poniendo sobre la solución de este tema. Ahora mismo, por ejemplo, en Nuevo León tenemos una agencia de calidad del aire, lo cual está en la Constitución. O sea, se actualizó la Constitución, creo que en 2022. ¿Y está no sé funcionando si- la agencia? Bueno, el tema es que la agencia de calidad del aire ahora es desconcentrada, es decir, depende de una subsecretaría dentro de una secretaría del Poder Ejecutivo, o sea, del gobierno estatal. Y en teoría, en la Constitución, esa agencia no se pone como desconcentrada, se pone como descentralizada, es decir, con un poco más de autonomía. Nosotros en el observatorio hace ya varios años impulsamos la creación de una agencia autónoma. ¿Por qué autónoma? Porque el mayor problema que ocasiona, digamos que hoy tengamos este problema tan grande de calidad del aire, es que no se ha dado continuidad y por ende no se ha dado el suficiente recurso para monitoreo, Exacto. tecnificación, vigilancia, buenos programas para alertar a las personas, sistemas de vigilancia en salud, de calidad del aire. Importantísimo. Todo eso no existe. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo teniendo un organismo que sea realmente la inteligencia de calidad del aire en Nuevo León y que sea este organismo justo el que no dependiendo de un poder ejecutivo o de un solo sector, sino que sea un organismo equilibrado con sociedad civil, con especialistas del sector salud, incluso un miembro del Congreso, un miembro de los municipios, o sea, equilibrado. Que se incluya y que se equilibre, exactamente, para que funcione. Sí, y es lo que estuvimos impulsando. Y entonces, anualmente, en teoría, debería tener cierto recurso y que el titular sea justo elegido por la academia. ¿Por qué? Porque gran parte del problema de calidad del aire, en efecto, sucede hoy en día porque no se ha hecho caso a la academia y no se ha hecho caso a la ciencia. Entonces necesitamos priorizar la ciencia Exacto. para poder solucionar el problema y eso requiere recurso, tal vez, un recurso más grande, por ejemplo, al principio, pero ese recurso se te va a regresar, es una inversión, ya vimos cuánta pérdida tenemos anualmente y obviamente esa inversión pues va a rendir frutos, ¿no? Es decir, la calidad del aire y el medio ambiente está politizado también. Mira, yo creo que el tema es mucho más complejo que tener un instituto independiente o no. Si este tema no lo vemos como un tema de política de Estado, no lo vamos a resolver, discúlpenme. Aquí menciona este estudio que necesitamos 15,000 millones de una inversión, 14,000 más, en 5 grandes rubros. Si no lo metemos así,
pueden venir más planes. Este ya se echó a perder, porque este es del 2010. ¿Es el ProAire? No, este se llama Programa de Cambio Climático. Programa de muy acción bien. del cambio climático. Si hubiéramos empezado con este, bueno, malo, chueco, derecho, ya hubiéramos avanzado. Aquí hay una ecomafia que no te deja. Pones el instituto y vas a nombrar al doctor Mejía, que es de los poquitos que respeto yo aquí, Gerardo Mejía, que sí le sabe al tema. Sí. Pues el antiguo secretario de Medio Ambiente, las entrevistas se sentaba atrás de él, Fernando Gutiérrez, para que no hablara. O sea, de ese tamaño es el control. Hay un factor. Los últimos 5 secretarios del Medio Ambiente, todos vienen de la Cayintra. Rusildi, Martínez Muñoz, Fernando Gutiérrez, el otro que estuvo, ¿cómo se llamaba? Bueno, Fernando, de triste memoria, el que estuvo con el Bronco, ¿cómo se llamaba? Vital. Que hacen estudios falsos. Entonces, mientras tengamos esa burocracia y no haya voluntad, o que yo fuera el gobernador, yo voy a México, a mí tu norma me la paso por el carajo. Y vamos a actuar con normas de la OMS en Nuevo León, así como presumen que somos Dinamarca. Vamos a entrar al tema ambiental como si fuéramos Dinamarca, donde tiene 0 emisiones. Entonces les voy a creer. Mientras tanto, no les creo, porque no hay presupuesto. ¿De dónde? ¿Por qué no le meten el 10% del presupuesto, que son los 15,000 millones? Pues porque nunca se lo van a meter nunca. Y se reparten culpas. Yo ya estoy cansado de oír, tiene la culpa los de la Pedrera, tiene la culpa. No, pues somos todos. Bueno, ya salieron hasta las carnes. Entonces, si no le entramos integral, yo te hago una pregunta, tú que conoces el tema. ¿Cuánto le queda de vida útil a Semiprode y a RIMSA? Ya caducaron. Entonces tenemos desechos peligrosos, tenemos basura, ya estamos rebasados. Mañana pasado nos van a decir, ya no tenemos dónde poner la basura. Vayan a ver los 2 tiraderos abiertos, unos con metales peligrosos que RIMSA en mina y Semiprode. Semiprode ya se metió a las zonas de acompañamiento y los niños ahí se convulsionan porque tienen lixiviados adentro de la cocina que vienen de Semiprode y queman a cielo abierto la basura, maestro. Es un ecocidio. Entonces le pones al gobernador, hay presupuesto. No, y le vamos a hacer unas adecuaciones. ¿Y a quién pone a manejar Semiprode cuando empezó? A una exdiputada del PAN que no sabía ni qué era la basura. RIMSA es privado, pero tienes que aplicarle la norma, porque son desechos peligrosos, mortales. Luego a su secretario particular. Bueno, en fin, ya no me hagan que... Yo siento que un problema fundamental en todo esto es que la comunidad no conoce la real magnitud del problema. Todo es muy, muy superficial y se hablan de cosas muy aisladas. Cuando lo ponemos todo en conjunto, en forma integral, es para asustarnos. Sí, señor. Es para asustarnos. Yo puedo poner una analogía. Si la contaminación fuera del agua, todos tuviéramos diarrea, ahorita estuviéramos internados en el hospital por enfermedades gastrointestinales serias. Claro. Poniendo una analogía de esto. Entonces, hablamos de un día de mala calidad de aire, pero ahí para el comentario. Hablamos que un día la refinería Cadereyta nos mandó dióxido de azufre en cantidades industriales y ahí para la cosa. Y nos volvemos toda la comunidad, y eso hay que ser autocríticos, insensibles a esto. Y hasta que no nos toca el problema y nos produce una infección respiratoria o nos infarta a un familiar, nos damos cuenta que la contaminación nos está afectando. Yo creo que hemos sido como comunidad muy permisivos con nuestras autoridades a que hagan lo que ellos quieren y nosotros no hemos tomado cartas en el asunto. Totalmente. Y agarro nuestra responsabilidad como médicos. En el gremio médico yo creo que hemos sido también muy pasivos, muy permisivos en lo que está pasando. Y desgraciadamente esto se vuelve un tema que cada vez la inercia te lleva más a ser más pasivo y más pasivo porque no ves una respuesta, no ves gente proactiva dentro de nuestras autoridades que quieran resolver el problema y que quieran ver a sus hijos, a sus nietos viviendo en un lugar limpio como lo merecemos. Nos vanagloriamos de que somos los neoloneses gente muy diferente al resto del país, con una mentalidad muy, muy, muy revolucionaria, muy innovadora y nos estamos muriendo entre este mugrero. Yo creo que es vergonzoso
como comunidad porque lo hemos permitido. Nos asombramos de la Ciudad de México hasta hace unos años y hoy estamos peor No, que la ellos Ciudad le de dieron la México. vuelta a la tortilla. Una de las ciudades que le dieron la vuelta a la tortilla. Madrid, se pusieron a jalar todos. Pero bien importante, allá ocurrió educación ambiental desde la ciencia, desde las escuelas básicas. Los niños saben lo que es esto. Por eso coincido con Selene en que quizá una de las maneras en que se puede empezar o desde donde se puede empezar a empujar todo esto es desde una agencia de calidad del aire, pero pues está la figura, pero no está. Está, pero no está. O sea, existe esa figura, pero realmente no tiene no. la suficiente fuerza para poder incidir, por ejemplo, en programas educativos, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, sistemas de vigilancia. O sea, esa capacidad del Estado de asumir que tenemos un problema y solucionarlo, todavía no estamos ahí. Y para estar ahí, pues hay que invertirle. Claro. Difícilmente podemos solucionar el tema con una agencia que no tenga la suficiente fuerza. ¿Me explico? Exactamente, porque sigue dependiendo de. Sí, Sí, o sea, claro. sigue siendo parte de la misma mafia que usted mencionaba. Es ecomafia. Ecomafia, Mira, o la ecocorrupción. Yo nomás les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes leyeron algún comunicado del Congreso, de la Comisión de Medio Ambiente, por lo menos relativo a las contingencias? Yo ni sé quién es el presidente de la comisión. Esa es la importancia, lo que tú atinadamente, usted menciona. Pues, pero sabemos los goles de los Tigres, pero no sabemos los índices de contaminación. Y no sabemos qué contaminación es la más mortal o la mortal, y cuál es la que te está dejando tus pulmoncitos de los niños en un 40% de su desarrollo. ¿Qué tiene que ser el legislativo de Nuevo León? El legislativo ya tendrían que sentarlos a todos, exigirles o pedir la renuncia y hacer lo que atinadamente es. A ver, ¿quién le sabe a este rollo? Pues que hay unos en Madrid, traen de gurú a Sergio Sánchez, que es un pillo, avienta recibos en dólares aquí al medio ambiente en la noche y en la mañana y en la tarde. Es el gurú, porque les pasan puros pitazos. Pues a ver, ¿qué ciudad tuvo éxito? Madrid, tráetelos, lo que cueste. Y vienen encantados. José, es un ejemplo muy sencillo. Yo no me puedo considerar un experto en ambiente, pero leo gente que es experta y aprendo de ellos. Y tomo mis decisiones en base a gente experta. Claro. Si todos hiciéramos en nuestra trinchera eso, esto estuviera resuelto. Tener esa apertura, ¿no? No el decir, no quiero que se alerten. Mejor no digamos nada. Y debemos de ser humildes para decir, no sé del tema, no soy experto, no sé cómo manejarlo. Hay tantas ciudades que ya lo han manejado y han tomado las directrices correctas, que es cuestión de decirles vengan, pero decirle a la comunidad y a todos los involucrados, CAINTRA, no CAINTRA, autoridades gubernamentales o no, lo que tome la decisión, este órgano externo que vamos a contratar para evaluar la complejidad de nuestro sistema de contaminación ambiental, y que ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, se va a cumplir, les guste o no les guste. Sí. Pero no, hay muchos intereses de por medio, como siempre hemos dicho, y nos hemos vuelto también medio paranoicos a que no, pues lo dice él, lo voy a luego a desvirtuar. Lo dice él, también lo voy a desvirtuar. Entonces nunca vamos a llegar a nada. Yo creo que el tema es que lleguemos a un consenso, es decir, que venga alguien que le sepa, que no tenga ningún interés aquí de por medio en que este haya tema, tenido éxito. y que haya demostrado éxito en los lineamientos sepa. que ellos pusieron. Así es. Y los el hay. que sabe, sabe. Yo soy doctor, yo no voy a andar construyendo una casa ni voy a andar haciendo un librero en mi casa si no le sé. Hay que dejárselo al que sabe. Pero se me hace que aquí el tema es que los que le saben no quieren entrarle porque no les hacen caso, y el que no sabe dice, yo sí le entro al toro con tal de que me inviten. Pues de eso no se trata. No se trata de eso. porque Desafortunadamente eso es lo que estamos viviendo. están muchas vidas en juego. Pero que- yo creo que algo tan sencillo como decir, vamos a decidir contratar a alguien externo que tome una decisión, nos dé un análisis de todo lo que está pasando, y en base a todo eso, qué industrias son las que más se nos están afectando, qué actividades debemos de llevar a cabo, educativas, de prevención, de corrección de las industrias. Acaba de salir, el 70% de la contaminación viene de la industria de Nuevo León. O sea, ve y clávate en el 70% y le vas a dar una baja. Un bajón impresionante. No Ay. disminuyendo las carnes asadas, porque nadie se levanta a las 6 de la mañana a hacer una carne asada, ¿eh? Nadie. Entonces,
hay que ser realistas. O sea, si nos vamos por la Ganas raíz no del nos problema, faltan, Doc, pero nadie lo hace realmente. correcto. Digo, Así es. tienen que ser serios en ese sentido, ¿no? Porque no vemos realmente esa seriedad. ¿Cuánta gente está hoy por hoy muriendo en Nuevo León al año por temas relacionados con contaminación? ¿Sí se tiene el dato? Sí, ya Sí. lo mencionó Selene, pero así es. nosotros creemos que son 6,000. Y el dato que ustedes traen son 2,000. 2.500. Bueno, ok, ahí más te o lo voy a menos. cerrar. Relacionados con Solo PM2.5. solamente. Sin considerar PM10 o solo, ¿verdad? o U PM1. otros. Exacto. No, bueno, dentro de las PM2.5 ya va la están 1, las tienes PM, razón. Ajá, exacto. Ok. Pero bueno, las sí, PM10. el tema con eso, te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente que tiene enfisema pulmonar o bronquitis crónica, que se expone a niveles altos de contaminación, desarrolla una neumonía. En el certificado de función ponemos que murió de una neumonía, Ujú. no de la agudización que produjo la contaminación para que llegara a presentar una neumonía como complicación de su enfermedad. Entonces ahí es donde hay un subregistro de los casos Claro. donde la muerte pudiera ser atribuible también a la contaminación, porque como mencionaba hace unos minutos, es multifactorial. Entonces, es bien difícil de medirlo, pero deberíamos decir, había un factor de riesgo que era la contaminación, que pudo haber sido causal también de la muerte de este paciente. Ahorita lo comentábamos, doctor, las actas de defunción, las causales de las actas en las actas de defunción, nomás son 2 desde 1938. ¿De qué se murió? Pues del corazón y dejó de respirar. Se acabó. Entonces, ¿cómo lo puedes cuantificar? Pues no puedes cuantificar. Y yo quisiera concluir, nomás para decirles que esto ya lo hubiéramos hecho desde que se creó desde que se expropió Fundidora. Aquí están pulmones urbanos de Nueva York, de Madrid, de San Luis Potosí, y luego Fundidora que tiene 20 arbolitos ahí, porque ya se los metieron todos. Esto tendría que ser la fundamentación de empezar a mandar el mensaje: nos vamos a volver verdes. Los alcaldes presumen que sembraron 100 arbolitos, cuando tenía que ser un operativo de Estado con el ejército, los maestros, los sindicatos, los estudiantes, las amas de casa, los medios, tú cuánto y el otro, y tendríamos ya el aviso de que ya no hay reversa, de que estamos conscientes de que el problema tiene que descarbonizarse primero y luego aplicar todas las medidas, que podríamos empezar con la norma. Si no, esto se va a complicar, los neumólogos no se van a dar abastos y vamos a tener frustración con niños, nietos de amigos míos que están prácticamente batallando para poder respirar ahorita en la Sí, mañana. es correcto, doctor. Los neumólogos no nos damos abasto, pero eso no significa que sea bueno para nosotros que no nos demos abasto, Exacto. porque también nos enfermamos nosotros, también nos podemos Sí. morir nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos. Claro. O sea, y nosotros tenemos que pensar más allá de este tiempo que estamos viviendo en este planeta. Tenemos que también pensar qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por Sí, supuesto, claro. Selene. Y bueno, sabiendo que la contaminación del aire es el principal factor de riesgo ambiental para la salud pública, ambiental. Entonces es importante, y esto es a nivel mundial. Y hay casos de éxito, Julio, hay casos de éxito, sí se puede. El tema es priorizar la salud. Las ciudades que han logrado avanzar y reducir su contaminación del aire es porque han tomado decisiones basadas en ciencia, con los datos actuales, y bueno, también siguiendo esta premisa de proteger la salud humana y ecosistémica, porque ahí está también otro tema. Los ecosistemas también la están llevando por la contaminación. No somos los únicos. Sí, exacto. Se reduce el metabolismo de algunas plantas, incluso la polinización. Hay un cambio en la diversidad también, que bueno, luego podemos profundizar, pero los ecosistemas también nos dan salud. Si los ecosistemas están sanos, también nosotros podemos tener salud. Entonces, va más allá de solo pensar en nosotros. Obviamente, nosotros somos, digamos, los mayores beneficiarios, ¿no? Sí. de tener una buena calidad del aire. Pero bueno, hay que pensar en el tema integral y Fíjate que ahorita avanzar. que decías de los ecosistemas, Elena, y de la polinización, en lo personal, mis hijos me preguntaban este año, ¿y las abejas? Claro. Porque no sé, o sea, vemos menos abejas o no vimos tanta mariposa monarca, ¿no? Como en años anteriores.
cruzando aquí por la zona metropolitana de Monterrey. Sí. Es parte de lo mismo. Las mariposas son bioindicadoras de la calidad del aire. Hay estudios ya. Le sacan la vuelta, digámoslo así. Exacto. O sea, encuentras menos diversidad de mariposas en lugares contaminados en el aire. El primer acto que hizo Obama de su gobierno fue sacar un fondo de $35 mil millones para proteger las abejas, porque ya tienen un problema gravísimo de polinización, porque se pierden con los campos electromagnéticos e insecticidas, y China está polinizando con plumas a mano, porque prácticamente se acabaron las abejas. Qué grave. En la región cítrica, tú hablas con los apicultores y ya están poniendo las abejas a 300 kilómetros de distancia. O sea, nomás como dato. Las están alejando. Pues no hay, ¿de dónde? Con la sequía, con los contaminantes, sí, con la temperatura 45, 50 grados, pues dime tú qué abeja jala 24 horas. Pues se rajaron. Es un tema muy serio, por eso tienes que agarrarlo como el gran paquete, con puros expertos, sin grillas, sin corrupción. Todo lo que hemos mencionado, yo lo pondría abajo de un gran renglón. Corrupción. ¿Qué está pasando con los programas de arborización? Que ya gastaron más en sueldos que en árboles, etcétera, etcétera. Y no hay transparencia. Mira, yo pedía en es el que 80, se habla de muchos árboles que se están sembrando, pero no se ven. Bueno, ¿en qué áreas? Es que hay que definirlos. ¿Cuáles son los árboles urbanos? Que son los que estamos peleando. Porque los otros traen 20 años de atraso, porque los otros árboles se pueden sembrar desde la aérea, por el aire, con semillas, con enzimas, y prenden. Se hace en todas partes del mundo. Tenemos un grave problema de desinformación. Yo pedí una información a una fábrica Finlandia en el 80, a ver qué está pasando con las ascareles de Nuevo León. Y el ministro del Medio Ambiente me manda la información, me manda el layout de la planta. Mira esta planta, mira cómo esta reduce contaminantes de los más tóxicos del mundo. Ecoquim. Lo voy a poner aquí en esta cámara. Sí, me manda el estado de cuenta y los balances para que sepan cuánto costa, y me preguntan qué más necesito, y me lo mandan a mi domicilio pagado. Transparencia total. Pues yo les he preguntado aquí cuántos años le quedan a RIMSA. Ahí van todos los desechos peligrosos de la industria. ¿Cuántos se reducen en situ? Nadie me ha podido decir. ¿Cuánto le queda a Semiprode? ¿Cuántas toneladas de basura producimos al día? Y todo va para Semiprode o donde caiga. Otro tema, otro gran tema, por supuesto. Estamos ya sobre tiempo. Yo les quiero agradecer infinitamente el que nos hayan permitido estar dialogando con ustedes sobre este tema tan importante para todos los ciudadanos, que debemos de poner atención, empezar desde nuestra casa, ponerlo sobre la mesa, hablar con nuestras familias, empezar a educarnos desde casa, por supuesto, y colaborar de alguna u otra manera para cuidarnos y cuidar también, obviamente, a los demás. Y si me permiten, a manera de conclusión, o para ir con las conclusiones, pasaré con cada uno de ustedes para que, pues, un mensaje final a la gente que amablemente está siguiendo esta transmisión. Selene, empezamos contigo, por favor. Muchas gracias. Primero agradecer la invitación y gracias también por la compañía. Y bueno, invitar a la audiencia a involucrarse, a difundir la información que se está generando, y también a considerar que nosotros también, como seres humanos en una ciudad de más o menos 5.5 millones, tenemos también mucho poder al difundir, al consumir. Es un poder colectivo. También demandar esto de las actualizaciones de las normas, nuestros derechos al aire limpio, al medio ambiente sano. Entonces, les invito a tener eso muy internamente arraigado, y bueno, seguir participando en una mejor ciudad, ¿no? Es lo principal. Claro, empecemos por eliminar la pirotecnia, ¿por qué no? O sea, por ejemplo, ahora a final de este año, sí, es algo que podemos hacer desde casa, con la familia. Sé que es muy tentador y que a muchos les puede divertir, pero además de peligroso, bueno, abona negativamente a todo este tema. Fuente local, sí. Ajá. Fuente local. Sí, así es. Okay. Puede afectar en días muy particulares, sí. Selene, muchísimas gracias. Y siempre el pendiente, y cámaras y micrófonos de ABC Noticias siempre abiertos. Muchas gracias. Y dispuestos para el observatorio, para difundir todo lo que hay que difundir. Muchas gracias. Al contrario. Doctor. José Luis, muchas gracias por la invitación. Yo creo que fue muy enriquecedora esta charla.
Y yo creo que hay que decirle a la comunidad que tenemos un derecho universal, que es el derecho a la salud, Claro. pero también tenemos una corresponsabilidad. O sea, también nosotros tenemos que ser partícipes de nuestro derecho a la salud e involucrarnos en exigirlo. Porque desde nuestra casa sentados esperando que las cosas cambien, no van a No. cambiar. Tenemos que ser proactivos y tenemos que demostrar esa mentalidad del neoleonés que es echado para adelante y siempre con ganas de mejorar. Y yo creo que en el área de salud habemos muchos médicos que estamos muy involucrados en esto y que queremos participar, pero sin el apoyo de la comunidad será muy complicado, muy difícil. Como paciente, doctor, ¿cuándo tengo que buscar al neumólogo? ¿Cuándo saco una cita? ¿Cuándo voy y toco la puerta en el consultorio? Es bien importante. Porque nos preguntamos sí, mucho eso los de- ciudadanos. ¿Cuándo ir? Definitivo. Si tú tienes cuadros respiratorios como rinitis, congestión nasal, dolor de garganta, tos, que te dura más de 3 semanas, eso ya no es normal. Eso hay que investigar si hay un proceso inflamatorio subagudo crónico. Y ahí nosotros te preguntaremos qué antecedentes tienes, dónde trabajas, en dónde vives. Y nosotros trataremos de investigar si la contaminación en un momento dado tiene que ver con todo esto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Gracias. Don Guillermo. Pues un placer, me da mucho gusto que las mujeres preparadas se involucren porque siempre como esta chamba dices, pues yo por qué le entro, ¿no? Y ahora veo que hay muchas mujeres participando. Al doctor agradecerle el concepto de que yo por ahí lo traía, pero no estaba tan enfocado. Y yo le quiero decir a la comunidad por tu medio que ya no se dejen de caprichos sexenales. Ellos no son los dueños de nosotros, ni de la salud mía, menos las de mis hijos o las de mis nietos. Ya basta de caprichos, de improvisaciones, de reciclados. El tema de la contaminación, del aire sucio, de la falta de áreas verdes, del problema de qué hacer con las basuras y con los desechos tóxicos, es un problema que nos debería despertar todos los días preocupados a ver qué va a pasar mañana. Porque yo me quiero imaginar un escenario donde mañana nos digan que ya no cabe la basura en Semiprode y se empiecen, como las películas de ficción, a llenar las calles de basura, o que te digan que los desechos de RIMSA ya no pueden estar ahí porque ya saturaron y ya contaminaron a todos los vecinos de China y los acuíferos. Estamos en un déficit grave de aire, de espacios verdes, no tenemos transporte y tenemos una ciudad colapsada, ya no hay horas pico. No. Yo decidí venirme hoy en Uber porque tenía miedo no salir de aquí a las 11 de la mañana. Muy amable, gracias. Pero va a salir muy a tiempo. Sí. Don Guillermo, doctor Abelardo, Selene, de verdad, muchísimas gracias por enriquecer esta mesa de análisis, de diálogo, que es muy importante. Sé que el tema puede dar para muchísimo más, todavía conforme vaya avanzando todo esto, conforme los ciudadanos vayamos exigiendo, como bien lo comentabas, desde nuestra trinchera como ciudadanos, como medio de comunicación, tenemos mucho que hacer también, así que hay que sumarnos para bien, hay que estar atentos, ya lo sabe aquí en ABC Noticias, usted continuamente, por no decir que diario en nuestros espacios informativos, tiene ese detalle, quizá con no tan a detalle como quisiéramos, porque estamos limitados también con la información que se da a través del monitoreo ambiental, pero le vamos a estar proporcionando cómo están las cosas, de qué color está marcando cada estación de monitoreo, que sí son insuficientes, tendría que haber más y tendría que reacomodarse, como lo decía don Guillermo, pero le vamos a estar informando de cómo está la situación, en qué color está, qué significa cada color y qué tendríamos que hacer en su momento, qué hacer o qué no hacer también. Así que todos podemos, de una u otra manera, sumar para bien a este tema de la contaminación. Cuídese mucho, por favor. Yo soy Julio César Cano. Deseo que tenga un extraordinario cierre de 2023. En el 2024 nos estaremos viendo con más mesas de análisis, más mesas de diálogo, más entrevistas con temas que usted incluso nos está proponiendo a través de las redes sociales aquí en ABC Noticias y en ABC a Fondo, que es su espacio. Le mando un fuerte abrazo, cuídese mucho y nos vemos en la próxima. Buen día.